que Dios es un poderoso Dios, desde su templo reina, con sabiduría así poderoso. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti. Este Evangelio de San Lucas, llamado el episodio de Zaqueo, ilumina con mucha exactitud, ilumina con mucha precisión una de las explicaciones, una de las lecciones que el Papa Francisco nos ha dado con respecto a cómo realizar, a cómo llevar adelante la tarea de la predicación de la Iglesia, a cómo ser apóstoles, a cómo presentar el mensaje de Jesucristo. Las palabras del Papa Francisco fueron las siguientes, ya son bastante conocidas entre nosotros. A la hora de presentar el mensaje de Cristo, en primer lugar, debemos de subrayar el querigma. Por la palabra querigma, lo que la Iglesia, la primera Iglesia, la primitiva Iglesia entendió por esa expresión de querigma, es el anuncio de la salvación de Dios. El primer anuncio, sin duda alguna, se tiene que concentrar al estilo de San Pablo, en las cartas de San Pablo, del anuncio de que hemos sido salvados por el amor de Dios, hemos sido redimidos por la sangre redentora de Jesucristo. El hombre es esclavo del pecado, no puede salvarse a sí mismo, y la gran noticia es que Dios nos quiere, Dios nos ama, nos ha salvado. El mensaje de la salvación de Dios, ese es el primer anuncio. Posiblemente muchas personas no terminan de conocer el cristianismo porque la primera impresión que tienen a través de los medios de comunicación o por otros falsos motivos es una imagen deformada del mensaje de Jesucristo. Estamos hablando de un mensaje de salvación. Dios te quiere, te ama, te ha redimido, te ha salvado. En segundo lugar, decía el Papa Francisco, después de este primer anuncio, obviamente en nosotros se tiene lo lógico, si ha sido bien recibido, es que se suscita un deseo de conocer mejor quién es ese que me ha dicho tal mensaje de salvación. Y viene el deseo de conocer a Dios más en profundidad y de tener una catequesis profunda y acercarse al catecismo de la Iglesia Católica y decir: yo quiero conocer más porque ignoro muchas cosas, mi conocimiento de Dios es muy superficial. Y lo lógico es que quien ha recibido bien el primer anuncio se disponga a una preparación profunda. Y en tercer lugar, dice el Papa Francisco, lo lógico es que quien esté llevando a cabo ese proceso de preparación vaya descubriendo que en su vida hay muchas incoherencias, muchas cosas que no son conformes a ese mensaje de Jesucristo, y vaya transformándose, vaya
cambiando de vida, se vaya convirtiendo, vaya despojándose de todos los que son hábitos de vida contrarios al Evangelio de Jesucristo. Pues bien, fijaros en el episodio del Evangelio de Zaqueo, porque exactamente ocurre en este orden. Jesús pasaba por aquel lugar. Zaqueo era un hombre pecador, consciente de que era pecador, pero tenía cierta curiosidad por conocer a ese Jesús del cual se oía hablar mucho. Se sube a ese árbol y, en primer lugar, su gran sorpresa, lo que él nunca hubiese pensado, es que Jesús le conocía personalmente, sabía su nombre. Jesús se para a la altura donde él está en el árbol, levanta la mirada y le dice: Zaqueo, baja porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. La gran sorpresa es: pero ¿me conoce? ¿De qué me conoce? La gran sorpresa de un cristiano es: Dios me ama, pero hombre, y me quiere a mí personalmente, se ha fijado en mí. Yo no pensaba que podía ser alguien importante para Dios. El segundo momento, después de ese impacto tan grande, es el momento en el que Jesús entra en casa de Zaqueo y le habla. Me imagino que Zaqueo le haría muchas preguntas de cómo es Dios, cómo es el reino de Dios. Le iba explicando sus parábolas, le explicaría. Tendrían sin duda una sobremesa larga en la que Jesús le iba revelando el corazón del Padre. Y llegado un momento, Zaqueo se pone en pie y manifiesta su deseo de cambiar su vida. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Si algo he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Finalmente, el haber conocido a Jesucristo le lleva a cambiar de vida. Y si os fijáis, esto es muy similar a lo que ocurre también en el pasaje del Evangelio de San Juan, del encuentro de Jesús con la samaritana, con la cual en primer lugar tiene un anuncio de salvación. Le ofrece un agua viva que quien la beba no volverá a tener sed. Y después de que le ha ido presentando el rostro de Dios, finalmente esa mujer que había tenido 6 maridos y que además vivía con otro que ya no era ni siquiera su marido, Jesús le llama a la conversión y al cambio de vida. Es decir, que en esta intuición tan fuerte, ¿no?, del Papa Francisco, es tan importante que el cristianismo sea presentado en este orden, que en primer lugar llegue al mundo el mensaje de que hay esperanza, hay razones para la esperanza, y es que Dios te quiere, y te quiere no en teoría, sino personalmente, y que de ahí saquemos el deseo de querer conocer mejor el mensaje de Dios, y de ahí la transformación del mundo, la conversión, el cambio de vida, el fin de los males morales vendrá como consecuencia. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, vendrá como por consecuencia. Esto no quiere decir que no tengamos que denunciar los males morales, que obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero nuestra denuncia tiene que ser proporcional al anuncio del mensaje de salvación. Hay esperanza. Por poner un ejemplo, si denunciamos el aborto, lo hacemos porque Dios ama la vida, porque Dios nos quiere, porque cada vida es sagrada para Dios. Y pondríamos así muchos ejemplos más. Por lo tanto, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos Zaqueo y tenemos que vivir no acostumbrados, sino impresionados, conmovidos por descubrir que cada vez que Jesús se hace presente en la Eucaristía, y en concreto ahora mismo, nos llama por nuestro nombre y te dice: Zaqueo, baja de ahí y siéntate a la mesa, que hoy tengo que compartir esta cena contigo.